San Juan Bautista, llamado así desde el siglo I después de Cristo, fue un predicador judío, santo en varias ramas del cristianismo y venerado. Hoy en día, la tradición lo considera precursor de Jesús. El Evangelio de San Lucas inicia su narración precisamente con el nacimiento de San Juan. Las circunstancias maravillosas que lo precedieron. Isabel, estéril y muy anciana, vio cumplirse sus deseos de descendencia al anunciar el arcángel Gabriel a Zacarías, su esposo, que Isabel le daría un hijo, al cual habría que llamar Juan. Cuando después de la anunciación la Virgen María fue a visitar a su familiar, el niño saltó de gozo en el seno de Isabel. Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, exclamó: ¿Y de dónde a mí esto? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Todas estas circunstancias realzan el papel que se atribuye a San Juan Bautista como prefiguración de Jesucristo y anunciador de su venida, papel reconocido en los Evangelios. Ya en su juventud, las inquietudes religiosas y espirituales de Juan lo llevarían a liderar una secta judía emparentada con los esenios. De reglas muy estrictas, los esenios eran una de las muchas sectas comunidades monásticas judaicas de esa época, como la de los saduceos, fariseos y celotes, que esperaban la llegada del Mesías. Entre los esenios había un grupo llamado de los bautistas, que daba gran importancia al rito bautismal. Gracias a los evangelios se conoce la historia del grupo liderado por Juan Bautista, que llevaba una vida ascética en el desierto de Judea, rodeado de sus discípulos. Hacia el año 28, Juan el Bautista comenzó a ser conocido públicamente como profeta. Su actividad se desarrolló en el bajo valle del río Jordán, donde predicaba de buena nueva, administraba el bautismo en las aguas del río, y en sus predicaciones, que tuvieron gran acogida por parte del pueblo, exhortaba a la penitencia basándose en las exigencias de los profetas bíblicos. Juan administró el bautismo a numerosos judíos a quienes pretendía purificar y preparar para la inminente llegada del Mesías. La penitencia que predicaba no decía ser meramente formal y externa, sino que tenía que comportar un auténtico cambio en la forma de actuar. Poco después de la iniciación de su ministerio, Jesús de Nazaret recibió el bautismo de manos de Juan, pese a que el bautista no quería hacerlo, aduciendo: ¿soy yo quien debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 14. En Hechos de los Apóstoles se distingue este bautismo con agua del realizado por Jesús en Espíritu Santo. El tono mesiánico del mensaje del Bautista inquietó a las autoridades de Jerusalén. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, cuyas inmoralidades había denunciado. San Marcos narró en su Evangelio, capítulo 6, versículo 14, la muerte de San Juan por Salomé, hija de Herodías, que era la decapitadora. Pidió la tetrarca, por indicación de su madre, la cabeza del profeta, que le fue servida en una bandeja. El cuerpo de Juan fue probablemente enterrado por sus discípulos. Tradicionalmente se ha dicho que San Juan Bautista está enterrado en la mezquita de Navi Yahya, en Sebastia, Palestina, y se menciona que sus reliquias son veneradas ahí desde el siglo IV. Los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes Antipas, el líder de Galilea. Según Mateo 14, Herodes encarceló a Juan porque el predicador había criticado su matrimonio con la antigua esposa de su hermano, Herodías. ¿Cuál es la leyenda de San Juan Bautista? Es origen de una tradición, en donde narra
La historia de Zacarías, cuando ordenó hacer una hoguera para anunciar a su hijo San Juan Bautista a la sociedad, coincidiendo con el solsticio de verano. Para recordar esa fecha, se encendían hogueras y se hacían rituales alrededor de ellas. Se ha ido asentando y volviéndose famoso este ritual con el tiempo. A San Juan Bautista lo mataron en la fortaleza de Maqueronte. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 12, donde dice: a instancias de Herodías, la esposa de su hermano, a la que tomó como amante, según Josefo, la muerte tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte. ¿Qué hizo Jesús cuando supo de la muerte de Juan el Bautista? Tras enterarse de la muerte de Juan, Jesús buscó un lugar solitario, pero una multitud lo siguió. Él sintió compasión por ellos. Ahí sanó a sus enfermos, alimentó de manera milagrosa a más de 5,000. Esa noche, Jesús caminó sobre el mar, hacia el barco en el que se encontraban sus discípulos. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Jesús? La gente de Judea llegaba a Juan con la pregunta: ¿quién eres? Y Juan le respondió según Juan, Evangelio capítulo 1, versículo 20: yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan era testigo de Jesús. ¿Cómo se llama la mujer que pidió la cabeza de Juan Bautista? Tras una breve consulta con su madre, Salomé le pide la cabeza de Juan en un plato. Entristecido y obligado por haber dado su palabra, Herodes manda a un guarda a cortar la cabeza de Juan Bautista. Después, el guarda se la presenta a Salomé, quien se la ofreció a su madre, Herodías. El cuerpo de San Juan Bautista ha sido encontrado durante una excavación en la isla de Sveti Iván, San Juan en búlgaro. Estaban en un pequeño sarcófago de mármol enterrados bajo el altar de la iglesia. De momento, permanecen en Bulgaria como propiedad de la Iglesia Ortodoxa y están expuestos en Sofía, la capital. ¿Por qué es el discípulo más amado? Jesús le tenía un cariño muy especial a Juan por ser el más joven de sus seguidores. Era apenas un adolescente cuando dedicó su vida a él, y se dice que su entusiasmo le dio un lugar especial en el corazón de Jesús. Después de la muerte de Jesús, Juan predicó en iglesias en Asia Menor y luego es el único de los apóstoles que no murió mártir. La tradición dice que falleció en el lugar donde lo decapitaron. San Juan Bautista en su imagen lleva en la mano izquierda un bastón y en la otra mano lleva el lomo de un cordero, animal que representa a Cristo. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Cuando Juan tenía más o menos unos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar el bautismo. Era precursor inmediato de Jesús, para preparar el camino del Mesías. Era de un linaje sacerdotal, de ambos lados de sus padres. Su padre Zacarías era un sacerdote de la serie de Abia, mientras su madre Elizabeth pertenecía a la familia de Aarón. Estos son algunos datos de San Juan Bautista, el discípulo más amado de Jesús. El cual ha hecho muchos milagros, entre ellos multiplicar alimentos, levitar, bilocarse, aparecerse en varios lugares al mismo tiempo y el don de la sanación. Él estuvo al pie de la cruz, testigo de Jesús crucificado y resucitado. Lo acompañó hasta el final junto con la Virgen María.
fue el primero que creyó en su anuncio, en la resurrección de Jesús y en el anuncio hecho por María Magdalena. Reza con mucha fe y devoción la oración a San Juan Bautista. Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida de Cristo, guía mis pasos por las sendas de la justicia y la paz. Alcánzame hoy tu misericordia y perdón. Lucero hermoso del mejor sol, trompeta del cielo, voz del Verbo eterno, consígueme del Señor tu bendición. Tú que eres el mayor de los santos y alférez del Rey de la gloria, que eres más hijo de la gracia que de la naturaleza, por todas las razones, príncipe poderosísimo en el cielo, consígueme del Señor su clemencia y protección. Glorioso San Juan Bautista, hoy te pido me ayudes en mis momentos de aflicción, pena y miseria. Te pido que intercedas por mí. Tú, Santo Invencible, no desoigas mis penas por los privilegios con los que te enriqueció Jesús. Te pido mi milagro sea concedido lo antes posible. Así, te pido también que me asegures un lugar junto a ti en el reino celestial. Amén. Reza con mucha fe y devoción esta oración a San Juan Bautista para recibir ese milagro que tú tanto necesitas. Yo soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas.